¿Qué tal? Vamos a exponer nuestro proyecto de análisis de circuitos. Nuestro equipo está conformado por Cortés de la Fuente Saúl, Salazar Sánchez Beatriz, Sánchez Gutiérrez Ricardo y Tosquia Amastar Carla. Vamos a partir por explicar qué es una fuente de voltaje. Como hemos visto, es un equipo que suministra voltaje a una carga. Por carga definimos todo aquello conectado a la fuente de voltaje que recibe energía, es decir, un circuito, una resistencia, un capacitor, un automóvil, un motor, etc. Para ello tenemos que recordar que existen leyes en la física y una muy importante es la ley de Ohm. La mayoría de los circuitos electrónicos usa voltaje directo, pero siempre tienen un tipo de fuente de poder que transforma el VCA a VCD. La fuente puede ser externa o interna. Un cargador de baterías se considera una fuente de poder, por lo que transforma el VCA a VCD para cargar la batería recargable. Aquí tenemos una fuente de voltaje variable, que es aquella cuya salida de voltaje se puede ajustar, es decir, no es un valor fijo y puede cambiar dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, una fuente de 30 voltios puede dar cualquier valor entre 0 a 30. Es por ello que cuentan con perillas como la de la siguiente imagen para poderlas ajustar. Aquí vamos a ver un diagrama de la fuente a muy grandes rasgos. Okay, estos son los materiales que utilizamos para nuestro proyecto. Utilizamos un transformador de 110 VCA con salida a 18 VCA, un puente de diodos, capacitores electrolíticos, un capacitor cerámico, resistencias, un diodo de LED, un regulador de voltaje, un voltímetro digital y un capacitor electrolítico de 100 microfaradios. Explicación del circuito. Puente rectificador o puente de diodos. El puente rectificador es básicamente un circuito que se usa cuando se necesita convertir la corriente alterna en corriente continua. Esta estructura también se conoce como puente de diodos y como circuito o puente de grid, el físico que lo popularizó. Posteriormente al puente de diodos, nuestra onda aún no es plana, es una corriente continua pulsante. Por eso hay que convertirla en lo más plana posible para que sea auténticamente corriente directa y ahí también podemos ver una imagen. El condensador está cargándose y descargándose constantemente. Este ciclo se repite constantemente, esto genera unas pequeñas variaciones en la tensión que se obtiene, llamadas tensión de rizado. Para evitar las tensiones de rizado se usa un estabilizador. En este caso, el LM317 es el que utilizaremos ya que es un pequeño regulador de tensión lineal ajustable. Es encapsulado en un protector similar al que vimos en el caso de los transistores. En el siguiente esquema se muestran todas las etapas explicadas anteriormente. Como lo podemos observar en el diagrama, se muestra la transformación, la especificación, el filtrado y el regulador. Hasta este punto la fuente ya es funcional, pero a nuestro circuito agregaremos un potenciómetro para hacerla variable. El potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan 3 terminales y se suelen utilizar en el circuito de poca corriente. Para circuitos de mayor corriente se utilizan los reostatos. En muchos dispositivos eléctricos, los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Por ejemplo, en un altavoz, el potenciómetro ajusta el volumen. En un televisor o un monitor de ordenador se puede utilizar para controlar el brillo. Esta es Sí. una imagen del potenciómetro. Es el material resistivo, como podemos observar, tiene 3 terminales, A, B y C.
flecha o contacto, y en la parte de abajo de su diagrama. También se agregó el regulador LM7805, el cual es un circuito integrado cuya función es mantener el voltaje estable de 5 volts en su pin de salida. Este lo estamos usando para alimentar principalmente lo que es nuestro multímetro. La fuente se montó en una protoboard de la siguiente manera, como ya lo había explicado mi compañero Ricardo. Se montó la etapa de transformación, posteriormente la rectificado, el filtro y ya la salida de nuestra fuente. Se agregaron un arreglo de LED en serie y un ventilador de corriente directa para realizar pruebas de funcionamiento. Al realizar las pruebas realizamos variando el voltaje. Podemos ver en la primera imagen que con un voltaje de 15 volts los LEDs ya empiezan a encender y el ventilador está girando más o menos a la mitad de su capacidad. En la siguiente imagen alcanzamos nuestra salida máxima de voltaje, que son 22 volts. Podemos ver ya los LEDs totalmente encendidos a su máxima intensidad y nuestro ventilador ya está girando a todo lo que da. Esto lo podremos ver en un video que se va a subir aparte. Bien, aquí se pueden observar las pruebas de funcionamiento. Al variar el voltaje con el potenciómetro, se observa cómo cambia la luminosidad de los LEDs y cómo gira el ventilador. Ahí se alcanza a apreciar cómo se apaga cuando llegamos a la mínima y vuelven a encender cuando volvemos a regular el potenciómetro a su máxima capacidad. Con este proyecto pusimos a prueba nuestros conocimientos adquiridos a lo largo del curso, además de reforzarlos, ya que durante la práctica hubo algunos elementos que no conocíamos y tuvimos que investigarlo, como fueron los potenciómetros o los reguladores de voltaje. Muchas gracias. Esta fue nuestra presentación.